La colectiva Las Montoneras y Opus 94 presentan Nada Clásicas. Nada Clásicas. Miércoles, 19 horas. En Opus 94. Travesía Sonora. Muy buenas noches, querido público de Opus 94. Les saluda Frida Montenegro, saxofonista de la colectiva Las Montoneras. Y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Nada Clásicas, el espacio radiofónico donde difundimos el trabajo de mujeres artistas. Hoy estoy muy contenta porque desde el día de hoy retomaré el programa y qué mejor regreso que compartir micrófono con mi querida amiga y montonera Mavi Muñoz. Mavi, ¿cómo estás? Hola Frida, feliz de compartir contigo y de que estés regreso a Nada Clásicas y hola al público de Opus 94 que nos sigue en directo o en diferido. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, creo que hoy en tu regreso a Nada Clásicas además estaremos hablando de algo de lo que haces. Estaremos compartiendo parte de tu trabajo musical que compartes con una serie de colegas de diversas partes del mundo que están como tú en Francia. Entonces, bueno, hoy, querido público, les compartiremos parte del trabajo de Frida con el ensamble Orsfaz, o pronunciado en francés, lo escucharán mejor de Frida que de mí, pero bueno, ya nos contaré de qué va este nombre, Orsfaz. Y vamos a hablar también de su lanzamiento público, digamos, ¿no? De la manera en que lo mostraron al público en su primer concierto el pasado 11 de junio, hace muy poquito, en el Teatro de la Asamblea de Lyon, Francia. Entonces, bueno, creo que para empezar, Frida, estaría muy bien que nos cuentes qué es el ensamble, qué significa el nombre y qué significa la agrupación para ti y para los colegas con los que compartes este proyecto. Bueno, pues muchas gracias, Mavi. De entrada, tu francés es perfecto, es orfaz. Y bueno, esto quiere decir desfasado, que bueno, hacemos música contemporánea, ¿no? Entonces, orfaz es la respuesta humana a un largo caminar, ¿no? Y sobre todo es el resultado sonoro de sostener una decisión de construir saberes de la música de hoy, de la música contemporánea. El fundador del ensamble es el compositor y director argentino Tomás Laporta, que conocí en Estrasburgo mientras cursábamos nuestros estudios en este conservatorio. Actualmente, él cursa el segundo año en composición en el Conservatorio Nacional de Música en Lyon y ahí conoció a los integrantes que hoy pertenecen a Orfaz. Y bueno, así un poco de la historia del inicio de este ensamble. Y hablando de integrantes, parte de lo fascinante de este ensamble, que ya lo escucharán en unos momentos, es la dotación instrumental. Esta combinación tan particular de instrumentos que hacen, tienen viola da gamba, arpa, fagot, piano, saxofón. Entonces, bueno, quizás nos quieras contar un poco, Frida, de esta dotación, pero sobre todo de quiénes son quienes participan en OFAS. Exactamente, y además, Mavi, justamente la instrumentación es viola da gamba, arpa, fagot, piano y sax. Las personas que conforman este ensamble son personas súper luminosas, apasionadas, ¿no? Creo que lo que te decía antes es la respuesta a la búsqueda dentro de la institución de la respuesta pedagógica y a la pregunta pedagógica. Y de entrada, bueno, te compartiré quiénes son los que están detrás de este proyecto. En primer lugar está la violagambista francesa Iris Tocavens, que ella es apasionada de su repertorio de viola da gamba y su capacidad expresiva. Iris convirtió este instrumento en su primera voz musical. Ella es originaria de Perpiñán, comenzó su formación con Christian Sala antes de proseguir sus estudios superiores en el CNSM de Lyon y en el Pôle Superior de París-Boulogne. Y a lo largo de su recorrido ha sido profundamente influenciada por las figuras destacadas de la viola da gamba, como Marianne Muller, Paolo Pandolfo, Ninma Ben David, y gracias a estos encuentros desarrolló hoy una carrera versátil como intérprete y pedagoga. Se presenta regularmente en Francia y a nivel internacional, tanto como solista como en diversos conjuntos especializados. Ha colaborado con formaciones como Le Baroque Nomade, con el director Jean-Christophe Frisch, Le Poème Harmonique, con el director Vincent Demoustre, y Marguerite Louis, con el director Jean Tangery. En 2023 fue seleccionada como violista de la joven orquesta barroca europea Las Sombras. Y bueno, Iris es una persona fiel a la visión artística exigente y abierta, y desarrolla actualmente una intensa labor creativa dentro del conjunto Les Émissaires, que es un grupo de chicas que hacen música barroca, es violín, viola da gamba y clavecín, donde continúa explorando la amplitud expresiva y poética de su instrumento. Y hoy está comprometida en desarrollar la literatura contemporánea para la viola da gamba. Bueno, enseguida está Nefeli Delvano, quien es la arpista de Orfaz. Ella viene de Grecia,
Nefeli Delvano es una arpista versátil, apasionada por la música contemporánea y la improvisación. Es ganadora del concurso Tempran en 2021 y 2022. Se ha presentado como solista en la Scène Nationale de Les Sons y actualmente estudia en el CNSM de Lyon con Fabrice Pierre, Sophie Bélanger, Parks Kinney, y en 2023 se unió a la Orquesta Francesa de Jóvenes y ella es activa actualmente como solista en varios contextos clásicos como interdisciplinarios, especialmente en el MAC de Lyon, donde colabora con compositoras y compositores como Annie Castex y Thomas Laporta. Y su interés sobre todo hoy día es sobre la pedagogía que la lleva a integrar este grupo pedagógico de la formación SEA de pedagogía en el CNSM de Lyon. A continuación también está el fagotista franco-suizo Noé Balmer. Noé estudia en el CNSM de Lyon tras formarse con maestros como Carlo Colombo y Laurent Lefebvre. Ha sido premiado con concursos como el Rotary, Soissons 2022, Saint-Omer 2025 y la Federación Francesa de Hanche Double en Estrasburgo en 2022. Es fagotista adicional en la Ópera de Lyon y miembro de la Orquesta Francesa de Jóvenes. Él se presenta también en festivales internacionales y es apasionado por la creación contemporánea y desarrolla un trabajo personal sobre las técnicas extendidas del fagot, que es lo que hoy es el trabajo personal de Noé, que desarrolla el lenguaje también de su instrumento, y ha estrenado obras con Yves Balmer y Thomas Laporta. Del lado latinoamericano tenemos a Martina Copelo, quien ella es argentina, pianista, especializada en música contemporánea. Martina Copelo inició su formación en la Universidad Nacional de Artes en Buenos Aires, donde desde temprano colaboró con jóvenes compositores. Ella es becada por el Mozarteum argentino y premiada en el concurso Liszt. Se ha destacado por su interpretación del repertorio de los siglos XX y XXI y tras continuar sus estudios en Estrasburgo y París con Willem Lachumia y Marie-Joseph Joud, se presenta en el solitario y en ensambles como Le Vestiaire, Tension Quatuor y el trío ABC, participando en festivales internacionales y colaborando con compositores de renombre. Y justo hoy terminó su maestría en Estrasburgo. También estoy yo, saxofonista mexicana, estudio actualmente en el Conservatorio de Burdeos, en la cátedra de Sara Sasso. Y bueno, para finalizar el ensamble, como artista invitado estuvo Valentin Proy, francés, que viene del Serrer de París. Entonces, bueno, esto es un poco la carrera de los integrantes de OFAS. Y este artista invitado es violonchelista, ¿cierto? Exactamente. Es el instrumento que nos faltaba y que van a escuchar justo en los próximos ejemplos musicales. ¿Y qué les parece después de haber conocido a los integrantes de Orfaz que vayamos a dar inicio a la música y escuchar lo que están planteando ellos? Entonces, Frida, ¿nos puedes contar cuál es la primera obra que escucharemos en esta emisión? La primera obra que escucharemos será un fragmento de Tellurium, obra escrita para el ensamble Orfaz por el compositor rumano Andrei Kaimak. Es especial porque es la primera obra de un compositor invitado por el ensamble. Entonces, bueno, escucharemos Tellurium de Andrei Kaimak aquí en Nada Clásicas.
Acabamos de escuchar Tellurium de Andrei Kaimak en la interpretación del ensamble Orphas, aquí en Nada Clásicas. Bueno, seguimos hablando, Frida, de este lanzamiento, ¿no? De este, como vista pública, la primera vista pública que tenemos del ensamble. Y en la presentación del concierto dicen algo muy llamativo, que dice, con Orphas afirmamos que la música contemporánea no puede existir sin esta dimensión humana, es ante todo un arte del vínculo. ¿Qué quieren decir con esto del arte del vínculo? Pues, ¿qué decirte, Mavi? Es una ética colectiva para la música contemporánea y sobre todo para el atravesar el tiempo, el cómo atravesar juntos el tiempo como músicos contemporáneos. En el corazón de nuestro ensamble de música contemporánea late una idea que no es solo el principio artístico, sino una necesidad ética y social, el arte del vínculo. Este concepto nace de una observación crítica del contexto en el que vivimos, especialmente en Europa, donde una forma de individualismo estéril parece haber colonizado todos los ámbitos de la vida cotidiana. La gente ha dejado de escucharse, ha dejado de mirarse y prima una lógica de separación, de competencia, de autopreservación que debilita la posibilidad de construir algo en común. Ese mismo paradigma ha contaminado también el arte. La obra se transforma en un objeto de consumo individual, aislado, y la figura artística o de la figura del artista se idealiza como un genio solitario. En este escenario, el arte pierde fuerza como una herramienta de transformación social, porque el arte, como la vida, solo puede generar cambio cuando es capaz de reunir, de poner en relación, de tejer en comunidad. Por eso, el arte del vínculo no es solo una consigna, sino una práctica. Es fundamental no quedarnos en el discurso, hay que encarnar estos principios en la forma concreta en la que hacemos música, en cómo nos organizamos, en cómo escuchamos. Cuando uno toca música de cámara, por ejemplo, lo que verdaderamente produce la música no es solo lo que está escrito en la partitura, sino la convivencia humana, tímbrica y de saberes que se genera entre los intérpretes. En el centro del ensamble se hace un espacio común, un territorio compartido donde las individualidades no se borran, sino que enriquecen una a las otras. Ahí está el arte del vínculo, en la construcción de ese espacio sensible y de escucha, de respeto y de transformación humana, pero sobre todo también de ajuste, de una dialéctica, digamos. Pero esta ética del vínculo no se limita al momento performativo, tiene también una dimensión pedagógica. Creemos profundamente que lo humano y lo musical no pueden separarse, por eso nuestro ensamble es también una escuela horizontal, donde los intérpretes, muchos de ellos estudiantes, encuentran un espacio de aprendizaje colectivo en el que el crecimiento musical está íntimamente ligado al crecimiento humano. Se aprende tocando juntos, pero también escuchándose, comprometiendo y compartiendo dudas, fricciones e intuiciones.
El vínculo no es solo un medio, sino un fin en sí mismo. Y este vínculo se proyecta hacia afuera. Entre el ensamble y el público se establece una forma de relación, un nuevo contrato de escucha. El arte del vínculo es también invitar a ese público a habitar un espacio de atención compartida, a formar parte de un tejido emocional y reflexivo que lo conecte, aunque sea por un momento, con los otros y con la sociedad en la que vive. En la última instancia, el vínculo es político. Habla de la manera en que elegimos vivir juntos. Creemos que este principio puede y debe aplicarse en todas las escalas posibles de la vida humana, entre otras personas, entre músicos, entre instituciones, entre generaciones, entre disciplinas. Solo desde ahí pueden hacer una fuerza transformadora real, porque en tiempos de fragmentación, de aislamiento y cinismo, elegir el vínculo es un acto radical. El arte del vínculo es, entonces, el mantra de nuestro ensamble. Es nuestra manera de hacer música, pero también nuestra manera de estar en el mundo. Interesantísima respuesta y creo que esto es un rescate de lo que verdaderamente es hacer música de cámara, ¿no? Que en la vida cotidiana a veces se pierde y acaba siendo pues una chamba más, ¿no? El hacer ensamble, el hacer colectividad, es lo que está de fondo de hacer música de cámara y esta búsqueda que tienen ustedes que comparten ser estudiantes, aunque sean de diferentes niveles, y esta reflexión que hay de fondo, ¿no? Que no solo se juntaron a hacer música, sino que desde este posicionamiento pues estético, político, pedagógico, incluso muy personal de cada uno de ustedes, creo que resulta muy interesante y que tendrá un resultado sonoro que además irá creciendo, ¿no? Esta es la primera presentación, pero es la que anuncia un montón de presentaciones más. Bueno, querido público, queremos recordarles que su opinión es importante de lo que estamos escuchando acá, tanto de lo que conversamos como de la música, así que nos pueden contactar para comentarnos lo que piensan sobre lo que está sucediendo, ya sea directamente en cabina al WhatsApp 55 56 04 81 24 o también nos pueden escribir a las redes sociales donde nos encuentran como Las Montoneras Colectiva en Facebook e Instagram y Opus 94 también en Facebook o en X. Y por supuesto, les recordamos que pueden visitar el sitio opus.imer.com.mx. Y bueno, para seguir escuchando lo que significa en música este planteamiento de colectividad, este planteamiento de hacer música unidos desde el vínculo, vamos a continuar escuchando un segundo fragmento de esta que fue la presentación pública de Orfaz y escucharemos un fragmento de la obra Rayuela, escrita para el ensamble Orfaz por el compositor argentino Tomás Porta. Pero antes, quizá sería interesante que nos cuentes, Frida, más allá de lo obvio, la obvia relación Rayuela-Cortázar y un compositor argentino, ¿de qué va esta obra? Justamente va por allí sobre el arte de jugar. Todo es un juego y además la manera como Tomás percibe la escritura para este ensamble y en general su escritura es que se puede leer no importa de qué forma. Lo interesante de la música de Tomás es que si quitas, no sé, todas las instrumentaciones y dejas únicamente el fagot, queda una hora para fagot solo. Y entonces va por allí el asunto, ¿no? De que son seres independientes, son seres autónomos. Entonces Rayuela es una obra escrita para un conjunto inusual, el cual es la viola da gamba, fagot, saxofón, piano, arpa y violonchelo. Y esta formación deliberadamente heterogénea permite trabajar con una paleta tímbrica amplia y rica en contrastes, pero también implica un desafío, encontrar los puntos de contacto reales entre instrumentos de naturalezas distintas. En lugar de homogeneizar, la obra celebra esa diferencia y la convierte en el motor de su dramaturgia musical. Desde su concepción, Rayuela fue pensada como un cruce entre dos dimensiones complementarias. Por un lado, una perspectiva humana y relación profundamente ligada con el concepto del arte del vínculo, mantra fundacional de nuestro ensamble. Y por otro, una lógica compositiva precisa que organiza esa experiencia de convivencia en una forma coherente y dinámica. Como decía, en Rayuela funciona una microsociedad. Es decir, que cada intérprete ocupa un rol único dentro del ecosistema musical, no solo como ejecutante, sino como portador de una voz, de una identidad sonora. Cada parte fue concebida en estrecha relación con la personalidad y el carácter musical de cada integrante del ensamble. Así, el conjunto no opera como una máquina abstracta, sino como una comunidad de personas que dialogan, se escuchan, se contradicen y se acompañan. Así, Rayuela se convierte en un juego de interacción, una coreografía de relaciones que se desarrollan en tiempo real. El arte del vínculo
es aquí un concepto decorativo, sino la médula de la obra, su motor estructural, su horizonte político. Escuchemos entonces un fragmento de Rayuela de Tomás Laporta aquí en Nada Clásicas.
Acabamos de escuchar un fragmento de Rayuela de Tomás Laporta, interpretado por Iris Tocavent y Nefelida Albano, gambista y arpista de Orfaz, aquí en Nada Clásicas. Nos gustaría como ensamble, Mavi, hacerte unas preguntas a lo largo de esta transmisión. Y la primera pregunta para ti sería, desde la musicología, ¿qué discurso crees que subyace en la elección de combinar instrumentos tan diversos como son instrumentos barrocos, románticos y contemporáneos? Bueno, a mí me parece interesantísimo. Creo que el discurso que hay detrás de esto, aparte de lo que has dicho, obvio, ¿no? De los motivadores que tienen y de esto del vínculo, es profundamente contemporáneo, ¿no? Esta división que hay de la música clásica, contemporánea, popular, y con los miles de subgéneros que hay en cualquier plataforma a la que nos metemos a escuchar, eh, es medio esquizofrénica en algún punto, ¿no? Como es dividir, 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 y ahora son los géneros de los subgéneros y demás. Y la música clásica como que eh, ha permanecido un poco como inmune a este discurso, manteniendo el separemos la clásica de la contemporánea de la antigua, ¿no? Básicamente esas tres cosas hay. Y creo que es un discurso que ya no del todo se sostiene, si bien tiene escuchas específicos para cada uno de esos lugares, y hay quienes transitan de uno a otro sin problema, o hay quienes solo escuchan música antigua o solo escuchan contemporánea. Eh, Creo que eso ya no responde a la realidad del músico intérprete, ¿no? Responde a la realidad de cómo hemos construido el discurso de la música clásica. Cuando digo clásica estoy hablando de las tres o de las cuatro de las hay un discurso ahí que subyace a todo esto y que es más o menos compartido sobre cómo nos presentamos al público, dónde tocamos, hasta cómo nos vestimos, qué tipo de escenario. Y creo que el elegir estos instrumentos y ponerlos a dialogar, hablan como de este posicionamiento suyo de quizá esto ya no nos basta. El sentarnos a hacer música juntos no es ya lo que dice ahí, ¿no? O sea, hay ciertas reglas, por ejemplo, para ti, ¿no? El sax no pertenece a la orquesta, pero sí, ¿no? Entonces solo tocamos de extras y cada vez, pero entonces nos hallamos mejor en la contemporánea y luego hacemos arreglos de barroco. Y hay como como ciertos acuerdos, y obviamente para la gamba, todo el público se preguntará qué rayos hace una violada gamba en un ensamble que está haciendo esta música que estamos escuchando. Entonces, lo que yo creo es que el discurso que está detrás es como, en el fondo, replantearse qué queremos hacer con la escena de la música clásica. E insisto que con clásica me refiero a todas. Creo que es una pregunta súper necesaria hace mucho tiempo, pero que además ahora están respondiendo, ¿no? Mucha gente, y ustedes que todos son jóvenes y que están estudiando, aunque sea esto, que decía, de muchos niveles, de repente plantean esta respuesta. Esas divisiones entre instrumentos, entre géneros musicales, también pueden ser cuestionadas y también pueden dar frutos súper interesantes como el que están haciendo ahora acá. Y bueno, ahí admirable la actitud de la violista, ¿no? De la gambista. Es como, ¿por qué me voy a quedar con un repertorio que abarca 2 siglos? Hagamos música contemporánea con esto. Y al final es un ser contemporáneo el que están planteando ustedes, con quienes son, con sus instrumentos y con, pues, desde el compositor o desde la interpretación, quiénes son y lo que quieren hacer y construir juntos y lo que quieren mostrar al público de la música clásica, y quizá también esa línea borrarla, ¿no? Y que el público sea el público y no el público de la música clásica. Desde mi punto de vista y por lo que hemos conversado y por lo que he oído ahora en esta presentación, creo que por ahí va el discurso, y es algo que se agradece muchísimo, como desde el lado de la investigación y también desde el lado de la escucha. Y bueno, con esto cierro esta interesante pregunta para no extenderme demasiado. Y ahora vamos a escuchar un segundo fragmento de Rayuela, pero si antes escuchamos solo algunos de los instrumentos tocando, ahora sí escucharemos el ensamble en pleno. Entonces, Frida, quisiera que nos contaras cómo pasamos de este primer fragmento donde hay solo unos instrumentos y cómo llegan a la expresión total del ensamble. Pues justamente en el primer fragmento escuchamos, Mavi, el trío arpa, viola da gamba y violonchelo, donde se fue desarrollando a presentar el sexteto, ¿no? Con el fagot, el saxofón y el piano. Ahora el segundo fragmento que escucharemos es el clímax de la obra de Rayuela, donde realmente se trabajan estas pequeñas células de composición que van de la nada, de las sutilezas, de la sintaxis tímbrica, ¿no? De los acentos, a la explosión, pero también una cosa que trabajamos mucho en el ensamble
son las microimprovisaciones, ¿no? O sea, como darle contexto, como darle escenario, como en el teatro, ¿no? Darle escenario al personaje para que el personaje habla. Y eso es lo que hace, es lo que desarrolla Tomás en su manera de escribir. Entonces, bueno, desde el punto de vista compositivo, Rayuela está construido a partir de un sistema de configuraciones móviles. El sexteto se disgrega y se reagrupa constantemente. Puede actuar como doble trío, como triple dúo, como 6 solistas simultáneos o bien como una unidad sonora fusionada. Es un metainstrumento colectivo en el que las identidades se disuelven momentáneamente. Cada intérprete, personaje, está asociado a un modelo armónico, textural y tímbrico específico que atraviesa y da forma a su parte. Estos modelos funcionan como campos de identidad que se interrelacionan generando zonas de tensión, diálogo, fricción o resonancia. La obra no responde a una narrativa lineal, sino a una dramaturgia relacional y bueno, se organiza como una red, no como una línea. Entonces lo que escucharemos a continuación será realmente es la consecuencia de todas estas acumulaciones de formaciones. Pues sabiendo esto, escuchemos ahora el segundo fragmento de Rayuela del compositor Tomás Porta aquí en Nada Clásicas.
Acabamos de escuchar un fragmento de Rayuela interpretado por el ensamble Orfaz del compositor argentino Tomás Laporta aquí en Nada Clásica. Para seguir, Mavi, nos gustaría hacerte una pregunta más y es ¿en qué medida consideras que esta formación rompe con las categorías estéticas tradicionales, desde la música antigua como en contra de o en versus la música contemporánea? ¿Y crees que abre nuevos campos de investigación? Sí, bueno, como decía en la participación anterior, creo que abre nuevos campos de escucha en el sentido de que podemos ir diluyendo estas categorías, ¿no? Creo que ahí faltaría en la pregunta música antigua versus música clásica versus música contemporánea, ¿no? Y clásica como la entendemos esta del periodo como central de la música que escuchamos, porque tenemos un instrumento tan característico de la música orquestal clásica como el arpa, o un instrumento tan versátil, tan siglo XIX, XX como el piano y la gamba, ¿no? Y el sax, que es mucho más, ¿no? Es el mucho más joven, el joven de los instrumentos y el incómodo de la orquesta siempre, ¿no? Y lo que hacen aquí es cuestionarla. O sea, no sé si romperla, espero que es lo que hagan, que romper estas divisiones, pero entrar a esta batalla y a esta discusión y también entra algo que ya se ha dicho mucho, pero que es toda la música que hacemos al final es contemporánea, ¿no? En el sentido de, es la expresión musical de los músicos de hoy. No importa Hoy, si estamos exactamente. tocando siglo XVIII o estamos tocando lo que compuso Tomás. La expresión musical es la expresión de los músicos de hoy. Y creo que en esa medida rompen ustedes la categoría estética, que además creo que es muy consciente y muy intencional de decir, ¿es contemporánea? Sí, lo es, porque además es un compositor muy joven, muy contemporáneo, quien está detrás de esto, los compositores que invitan también, pero sí creo que esta dotación particularmente lanza este mensaje, ¿no? Eh, Particularmente llama la atención, insisto, lo de la gamba y el arpa, estar ahí en un ensamble de música contemporánea, que además es gente que se dedica a sus campos de estudio, ¿no? O sea, el arpista toca en orquesta tradicional y la gambista toca en ensambles importantísimos de música antigua, ¿no? Y de repente unirse a ustedes, es decir, esta es la expresión de nuestro tiempo, y creo que en el fondo es lo que hay eso. Y también un poco decir, dejamos de dividir o dividamos como para seleccionar los discos en Spotify, pero en realidad lo que queremos hacer, lo que queremos mostrar es esto. Y creo que esto va acompañado, porque hemos platicado, Frida, de también romper el espacio escénico, ¿no? No solo tocar en salas de concierto o en conservatorios, sino la idea de extender esta expresión musical y llevarla a otros públicos. Con la misma lógica, no es clásica, no es contemporánea, es la música que hacemos nosotros y compartirla, ¿no? Y creo que eso es lo que hay de fondo. Y campos de investigación, bueno, no es que los abra, pero creo que los enriquece mucho. Una es el de los géneros musicales, ¿no? Que acabamos bastante conflictados con ellos. Y la otra es la escena, ¿no? Los escenarios, la performance y los públicos. Creo que da mucho que pensar. O sea, son campos de investigación abiertos, pero propuestas como estas creo que refrescan lo que podemos analizar y encontrar como respuestas y como resultados. Y bueno, creo que se nos está yendo el tiempo rapidísimo porque nos encanta conversar, pero creo que sería interesante cerrar con una última pieza, que es una improvisación colectiva que hacen ustedes hacia el final del concierto. Y rapidísimo, antes de escucharla, quisiera que nos cuentes el lugar que tiene la improvisación para Orsfaz. La improvisación colectiva es un punto de articulación sumamente importante, sino que fundamental para el ensamble, porque también es parte de la pedagogía que estamos buscando, de las prácticas pedagógicas que estamos buscando. La filosofía del ensamble es que se hace un concierto con los compositores invitados, o sea, se toca la obra del compositor invitado y al final se hace una jam con el compositor. Entonces, esa es la práctica que estamos buscando, tocar un programa, hacer un concierto y al final tener esa construcción de la nada a la nada, ¿no? Y entonces es un acto pedagógico muy, muy bonito e interesante y bueno, es parte de la filosofía del ensamble hacer este tipo de jams. Entonces, pues nada, escucharemos ahora una improvisación colectiva con el ensamble Orfaz y el compositor Andrei Kaimak y también en el piano Tomás Laporta en el concierto de presentación que tuvimos el 11 de junio en el Teatro de la Asamblea en Lyon, aquí en Nada Clásicas.
Acabamos de escuchar una improvisación colectiva del ensamble Orfaz aquí en Nada Clásicas. Les recuerdo que toda la música que estamos escuchando ahora la pueden ver, o este concierto de presentación lo pueden ver completito en el canal de YouTube del ensamble. Así que bueno, como siempre, son fragmentos y una invitación a escuchar el resto de la música. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado, así que antes de despedirnos, les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales, que los capítulos de Nada Clásicas los encuentran en forma de podcast. Lo pueden encontrar tanto en la página del IMER o en la página opus.imer.com.mx como en Spotify. Y bueno, nuestras redes sociales convencionales, tanto de la colectiva de Las Montoneras como de Opus 94. Y antes de despedirnos del todo, creo que es importante que nos cuentes, Frida, si hay próximos eventos de Orfaz y dónde podemos encontrar información sobre el ensamble. Y bueno, próximamente tenemos, bueno, dos cosas, que es una conferencia sobre el ensamble, sobre el arte del vínculo en el Conservatorio de Burdeos. Y en octubre igual un concierto en el Conservatorio de Burdeos y eso. Y bueno, donde pueden escuchar la música y el trabajo que haremos próximamente, pues en YouTube, en Orfaz, y también en Instagram, Orfaz igual, Ensamble de Música Contemporánea. Buenísimo. Pues Frida, muchísimas gracias por compartir el trabajo de este ensamble que nos deja como con deseo de saber más, escuchar más, que graben, etcétera. Y gracias al público por escucharnos y nos encantará saber su opinión del ensamble y de este programa como siempre. Esperamos verte pronto por acá en persona, pero mientras tanto, la distancia que no nos separe y que sigamos haciendo programas. Y bueno, agradecemos a ustedes por escucharnos. Los invitamos a seguirnos todos los miércoles en nuestro nuevo horario a las 7 de la noche por Opus 94. Y en la producción saludamos a Claudette López y a Nancy Bardeles en la operación. Estuvimos con ustedes, Mavi Muñoz en ONA. Frida Montenegro. Hasta la próxima. La colectiva Las Montoneras y Opus 94 presentan Nada Clásicas. Nada Clásicas. Miércoles, 19 horas. En Opus 94. Travesía sonora.